Hola y bienvenidos a un nuevo Reper Viernes. Para todos aquellos que no conocen la dinámica del Reper Viernes, cada viernes, es decir, el viernes pasado, dejé una pieza, obra, canción nueva en la pestaña de comunidad para que hoy, viernes, la analicemos y revisemos esa obra, sobre todo para entender épocas y tiempos musicales y además sacar algún provecho violinístico o por lo menos conocer un poco más de aquellas obras que tienen algo para contarnos. La obra que propusimos la semana pasada y que hoy analizaremos es El Gran Capricho de Heinrich Wilhelm Ernst, que además es una obra basada en otra obra que es de Franz Schubert, Der Erlkönig. Salió bien, ¿eh? El video pasado no me salió decir Edvard. Ahí lo pueden ver el video pasado, que hablamos de La Última Primavera de Edvard Grieg. Mírenlo porque es una obra muy linda. Y hoy me sale Der Erlkönig. Se ve perfecto. Der Erlkönig. Que además esta obra es un Lied, que es una forma musical que ahora veremos, que a su vez está basado en un poema de Johann Wolfgang von Goethe. Como verán, hay mucha gente y muchas cosas para hablar. Por eso vamos a ir primero desde el primogénito, desde quién fue el creador original de esta obra, de este poema, y de ahí iremos paso a paso llegando hasta la obra final, que es el Capricho, el Gran Capricho, mejor dicho, que escucharon tocado por Hilary Hahn. Goethe, para aquellos que no lo conocen, fue uno de los principales, si no el principal exponente de un movimiento literario que se llamó el Sturm und Drang, un movimiento realmente nacido en Alemania, que va a ser el precursor de todo el romanticismo. Sturm und Drang quiere decir tormenta e ímpetu, es decir, es como una expresión de los sentimientos de forma deliberada, sin pasar por la razón, es decir, es como la euforia, la pasión, todos los sentimientos que son como desmedidos de alguna forma, es lo que representa el Sturm und Drang. El nombre de esta obra, traducido al español, sería El Rey de los Elfos o El Rey de los Alisos. Es una especie de como si fuese la figura de la muerte, es decir, ese tipo encapuchado con la hoz, ¿no? Que viene a buscarte en tu momento de muerte. Es un poco, obviamente, que es como es un relato, es una leyenda alemana que Goethe toma y que a su vez lo une con una historia que él escuchó una vez yendo a la casa de una amiga, ya que sé. Fue un lugar y escuchó que un padre salía con su hijo a caballo en busca de ayuda, ¿no? Ese es un poco el relato de este poema. Es un padre con su hijo que trata de salvarlo. El hijo está enfermo y entonces va a caballo hacia la ciudad en busca de alguien que lo pueda ayudar. Y en ese viaje es que el niño habla con el Erlkönig. Ese es un poco el argumento y el poema en sí mismo. Termina el poema obviamente con el niño que llegan a la ciudad, pero el niño no vive, muere. Esa historia, ese poema, es lo que toma Schubert, tanto como otros compositores, pero sobre todo Schubert hace que sea una versión, hace como la versión un poco más conocida, más famosa. Y todos estos compositores lo que hacen es usan la forma musical del Lied. ¿Qué es el Lied? Es un instrumento vocal que es acompañado por otro instrumento, habitualmente es el piano, ¿no? Un instrumento que puede ser polifónico, como puede ser la guitarra también. Antes de meternos en por qué en Schubert y que apliquemos un poco la obra de Schubert, para Schubert un poquito, ya te llamo y hablamos de tu parte. Vamos a hablar de por qué esta obra, por qué de Erlkönig y por qué la obra que vamos a ver al final, la obra que ya vieron ustedes la semana pasada, que tocó Hilary Hahn,
¿Por qué es considerada la obra más difícil para violín? Una de las obras más difíciles de violín. Y la respuesta es que un solito violín, ¿no? Con los 4 dedos que tenemos para tocar el violín y el arco y 4 cuerdas, tiene que tocar la voz, la parte cantada y las 2 manos del piano. O sea, todo eso está resumido en el violín. Por eso esta obra es tan compleja y tan difícil de ejecutar. Y tan difícil sobre todo de que se entienda que hay una voz y que hay un acompañamiento. Schubert, ahora sí, vení que te sumo a la conversación. Acá con Schubert, la obra de Schubert es la que un poco más se asemeja al relato y nos ubica más en la historia, musicalmente hablando. Si quieren escuchar la obra completa de Schubert, no vamos a meter tanto en analizarlo, porque en sí vamos a analizar la de violín, que si escuchan la de Schubert y escuchan la de violín, verán que es la misma. O sea, en este video, en la descripción de este video, van a tener el link a la obra original que escribió Schubert, el lied original para piano y canto, por la que pueden escuchar también y con eso comparar. Pero lo vamos a hacer también en este video. Lo primero que sorprende, o lo primero que llama la atención, son las dobles cuerdas y el movimiento rítmico, que obviamente imita el paso del caballo. Y luego el uso y la incorporación de esos pizzicatos, que no son cualquier pizzicato. ¿Qué particularidad tienen? Es que están hechos solamente con la mano izquierda, es decir, no entra en juego la mano derecha, no corre el arco hacia arriba y toca el pizzicato con el dedo, sino que solamente con esta mano hace los 2 pizzicatos. Pronto haré un video explicando un poco más en detalle esta técnica, porque es realmente interesante y se usa como algo virtuoso, y en realidad miren que puede ser, después que la dominan es sencilla. Lo difícil es meterla dentro de lo que estamos tocando, ¿no? Luego de ese paso del caballo entra la voz, pero como si no sonaran dedos para meter todavía la voz. Ahí tenemos que hacer la voz que comienza a contar el relato. ¿Qué tiene de particularidad la voz? También en la descripción de este video está la obra original, o sea, el poema de Goethe, y en original en alemán, y la traducción al español. Verán en la traducción al español que claramente hay intervenciones del niño, del padre y del König. Entonces, en la obra lo vamos a ver claramente cómo intercala y cómo cambia la sonoridad, como ya ven que con la voz utiliza notas bien agudas y bien contrastantes con lo que venía haciendo el violín con las dobles cuerdas. En ese camino, en ese trayecto, aparece el König, y como escucharan las interpretaciones del König, lo que hace la obra es cambia un poco de tonalidad y lo hace como más amigable. En realidad pasa a algo no tan menor y triste, sino que es algo como más alegre, porque el König en sí lo llama invitándolo a este niño a que venga con él, a que venga con sus hijas, a que vaya, a que va a estar cuidado, que van a jugar. Lo invita de una forma amigable, ¿no? Obviamente diciéndole que lo que se le venía. Entonces, por eso también esa contraposición entre como los diálogos del padre y el König. En una de las intervenciones finales del König aparece un recurso que no se había utilizado hasta el momento, que es el trino, que es un recurso sumamente utilizado en el violín. Lo que tiene en particular esto es que estamos tocando, o sea, más allá del trino, que puede ser no es un movimiento tan difícil, es un batimiento entre 2 notas. También haré un video explicando bien en detalle cómo es y cómo se ejecuta un trino. Pero lo complicado de esa acá es que estamos tocando otras cosas y además estamos haciendo un trino. Entonces estamos teniendo una nota que no trina, entonces, wow, se empieza a poner como muy compleja la obra violinísticamente, más allá de que es una parte también compleja de la historia, ¿no? Y luego al final cambia totalmente la música para, se detiene, y los acordes finales que dan el indicio de que el niño no ha sobrevivido a ese
a esa travesía con el padre. Es una obra que, si no supiéramos todo ese contexto, es decir, que detrás de esa pieza para violín hay una pieza hecha antes para piano y canto, y que esa pieza para piano y canto está basada en un poema que está dentro de otro movimiento, o sea, literario y musical que va a venir. Si no sabíamos todo eso, pasaba a ser una obra cualquiera. Para mí también lo importante de estos Reper Viernes es que más allá de la obra es una excusa para entender también todo un contexto que hay por detrás de la música. Es decir, ninguna música es única, es wow, qué linda esta pieza. Todo tiene un contexto, todo tiene un porqué y una justificación del autor para escribir eso en ese momento. Verán, esta obra es muy literal en todos los recursos que utiliza para ilustrar ese poema. Y eso seguramente no lo hubiésemos sabido si no hubiésemos hecho todo ese análisis. Para finalizar, de quien no hablamos mucho en toda la obra es el autor de la obra en sí mismo, el que lo arregló esa obra para violín, el señor Heinrich Wilhelm Ernst, que fue el violinista, uno de los violinistas más virtuosos de su época, o como se dice que fue el sucesor directo de Paganini. Es decir, Paganini, si no conocen los 24 caprichos, escúchenlos porque es de lo más difícil que hay en el violín, y este señor era un violinista muy muy virtuoso de su época y que compuso, que arregló esta obra para violín, que también es tan difícil que seguramente él podría tocar la Hilary Hahn y algunos más que puedan encontrar en YouTube. Si les gustó este video, pueden dejarme un like y obviamente suscribirse para seguir viendo los análisis de Reper Viernes y muchas otras cosas que estoy tratando de ir subiendo al canal día a día en la medida que se pueda. Si quieren saber cuál será el autor, la obra de la semana que viene, suscríbanse y vayan a la pestaña de comunidad que la estaré subiendo en algunos instantes. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!